Buenas tardes, mi nombre es Jimena Espinosa y hoy voy a platicar un poco de Céline Sciamma, que es una directora de cine francés contemporánea que, bueno, actualmente ha sido de gran renombre debido a su película, su último largometraje, Una mujer en llamas, que fue aclamada en muchos sentidos. Pero pues bueno, comencemos por el principio. Em, un poco el webinar se llama La mirada de Céline Sciamma porque pues la idea es esta, como adentrarnos a su cosmovisión, comprender cómo todo lo que es, cómo piensa, su estilo de vida, todo esto influye en la forma en la que ella escribe, crea personajes y pues obviamente cuenta historias que, como se está viendo, pues trascienden, impactan en el mundo actual y de alguna forma eh, renuevan el mundo del cine de una manera muy positiva. Bueno, pues Céline Sciamma nació el 12 de noviembre, hace poco fue su cumpleaños, en el 78. Ella es guionista y directora de cine francesa. De hecho, si la buscan en internet, es más probable que lo primero que les aparezca es que es guionista. Y pues ahorita les comentaré un poco por qué. Sciamma se crió en una región llamada Cergy-Pontoise. Perdón, mi francés no es muy bueno. Es un suburbio en las afueras de París. Y su padre, que se llama Dominique Sciamma, es diseñador software y su hermano, Laurent Sciamma, es un artista de stand-up y de diseño gráfico. Antes de estudiar en la FEMIS, que es la escuela de cine francés donde ella estudió, Sciamma estudió literatura. Era súper bookworm de niña, había lectora, más no poder, y pues se empezó a interesar por el cine cuando era apenas adolescente. Escribió su primer guión para la película, su ópera prima, Water Lilies, como parte de su evaluación final en la FEMIS. Y en esta, Javier Beauvoir, que era el presidente del panel de evaluación, también puede ser considerado como un mentor de Sciamma, la convenció para que hiciera esta película. Y pues un año después de terminar la escuela, por fin decidió animarse a grabarla en su ciudad natal, pero bueno, ya hablaremos un poquito más sobre esta ópera prima más adelante. Sciamma es una mujer que es feminista, o sea, es miembro fundadora de la rama francesa del movimiento 50-50 by 2020, que pues si no se acuerdan de las noticias, es un grupo de profesionales de la industria cinematográfica francesa que abogaron por la paridad de género en el cine para pues supuestamente este año, que nadie contemplaba que fuera tan catastrófico y claramente pues no se ha conseguido. Pero bueno, Céline Sciamma usó esta plataforma para hablar sobre las restricciones pues de la mirada masculina y participó en muchas protestas de mujeres contra la desigualdad en el Festival del Cine de Cannes de 2018 junto a muchas mujeres pues que son figuras reconocidas en el ámbito cinematográfico como Agnès Varda, obviamente, Ava DuVernay, Kate Blanchett, Lia Seydoux, y pues en el estreno de su película Retrato de una mujer en llamas en el Festival de Cannes del año pasado, tanto Sciamma como la actriz principal, Adèle Haenel, usaron alfileres de 50, o sea, pins de este movimiento de 50-50 en apoyo pues, del movimiento, ¿no? Nuevamente para traerlo en relevancia al tema. Y pues en el 2020, Sciamma y su equipo de Una mujer en llamas se unieron con Adèle Haenel para salir de la 45ª edición de los premios César después de que el controversial director Roman Polanski pues ganara un premio a mejor director. Esto es porque pues Roman Polanski ha sido acusado de abuso sexual por muchísimas profesionales del ámbito cinematográfico y pues eh, es un tema sensible pero importante de reconocer que al igual como todas las industrias, el cine no está exento, el arte no está exento de padecer y de formarse bajo pues eh, ciertas políticas que a veces reproducen estas violencias y estos machismos que pues tendríamos que estar modificando hoy en día. El video de hecho se hizo viral, me parece que Adèle Haenel sale diciendo como arriba la pedofilia, o sea, justamente diciendo sarcásticamente que pues los premios César le están aplaudiendo a la pedofilia de parte de Roman Polanski, porque es también parte de las acusaciones que tiene. Pero bueno, otra cosa importante de Céline es que ella es abiertamente lesbiana. Esto pues en realidad no tendría que ser relevante porque pues al final cada quien vive su vida como quiere vivirla,
pero es relevante en la forma en la que Celine eh, hace sus películas. En 2014, Adèle Haenel, que es se podría decir que es su musa, es una actriz que sale en muchas de sus películas, salió en Nenúfares, la primera película, y obviamente pues ahorita en Retrata a una mujer en llamas, pues ella fue su pareja y Adele reconoció públicamente esta relación en el discurso de aceptación de su premio César. Y bueno, las dos se conocían, como les decía, en el set de la película de Water Lilies en el 2007 y comenzaron a salir poco a poco después. Pero bueno, ya pasó el tiempo y la pareja se separó. Me parece que antes de la filmación de Retrato de una mujer en llamas se separaron, pero, o sea, siguen pues, claramente trabajando muy bien y se respetan mutuamente como artistas. Eso es algo reconocible en la forma de ser de Celine. En cuanto a estilo, bueno, el estilo, digamos que un tema muy común en las películas de Celine es la fluidez, o sea, el tema de la fluidez de género y la identidad sexual entre niñas y mujeres. Celine pues suele colaborar con también un productor francés que se conoce como Parawan, y él ha marcado pues muchas de sus películas y también ha coescrito guiones con él o escrito guiones para películas que él distribuye. Y pues como directora es conocida por utilizar también actores que no son profesionales en sí, o sea, como con una formación en una escuela en específico. Y bueno, también se ha dicho que por eso era importante la parte de su papá y de su hermano, porque pues como que el diseño, el estilo es algo importante en sus películas, o sea, la moda y el estilo son parte importante de la caracterización de los personajes en la trama, y tengo entendido que aunque ella no se acredite como diseñadora de vestuario, pues ella se encarga de este ámbito en todas sus películas. Y pues bueno, el tema del feminismo también es relevante porque, bueno, ahorita lo veremos un poco en la forma en la que ella construye los guiones, pero está muy casada con esta idea de deconstruir pues los roles de género desde el guión y obviamente pues en la narrativa que ella crea con estas historias que son como tipo coming of age, que bueno, en lo particular a mí me gustan muchísimo. Y bueno, aquí tiene varias películas que son importantes. Como les comentaba, su primer largometraje que es Nenúfares del 2007, un cortometraje que hizo para el gobierno francés, me parece, para en contra de la homofobia, que hizo en el 2009, que se llama Pauline. Tomboy, que también es muy famosa, en 2011. Luego Banda de Chicas, Bande de Fil, en 2014. El largometraje Retrata a una mujer en llamas, el 2019. Y pues también ha hecho, bueno, es coescrito, como les mencionaba, varios guiones, entre los cuales pues algunos conocidos son Mi vida como Calabacín, que me parece que fue galardonada en los Oscars como animación, y pues 17 años, que también es una trama bastante interesante, pero hablaremos de ellas al final. Y bueno, adentrándonos a este mundo de Celine Sciamma, es importante comenzar con la forma en la que ella construye sus guiones. ¿Por qué? Porque esto determina la forma en la que va a contar su historia, el ritmo que crea. Entonces, bueno, para esto me gustaría empezar con esta frase que ven aquí, que dice: soy guionista porque me gusta hacerme preguntas a mí misma. Y con esta frase ella comienza una charla de guionismo que da a un público. Me parece que fue invitada el año pasado por los premios BAFTA a dar esta plática. Entonces en esta pues ella explica de la manera que puede, porque pues como es francesa tiene que hablar en inglés, entonces se le dificulta un poco. Pero bueno, el punto es que empieza a explicar justamente cómo es que ella plantea toda su trama y pues da como su fórmula para escribir guiones, que me parece bastante acertada. Pero bueno, ella comienza diciendo que trabaja en el cine porque le gusta tener la oportunidad de defenderlo como un hecho político. Para ella el cine es un tema político. ¿Por qué? Porque para ella, con el simple hecho de darle énfasis o de enaltecer cierto tema o cierta situación,
para ella es decirle al mundo, esto es importante. Entonces por eso va a que el cine es un hecho político, porque te genera pues pensar ideas, discutirlas, renovarlas. Entonces para ella pues obviamente el cine como lenguaje va a permitir que se renueven formas de pensar o se rompan paradigmas. Entonces bueno, aunque comenta que ella no tiene en sí una como tesis o fórmula hecha para hacer un guión, pues hay 3 pasos que ella sigue para pues hacer sus historias. De entrada comenta que pues las películas tienen que desarrollar pues cierto lenguaje para ellas, ¿no? O sea, ella ve sus películas como prototipos, como algo que no debería de haber visto la luz y que tiene un lenguaje propio. Entonces, bueno, por eso dice que encasillarlo como una fórmula o una tesis es algo un poco imposible. Pero dejando esto a un lado, pues considera que cuando un guionista piensa en una trama nueva, pues varias ideas se te pueden venir a la mente. Puedes pensar cuáles son los arcos dramáticos, personajes, obstáculos, escenas, en cuestión de horas o minutos, ¿no? Sin embargo, pues como que tienes este rush de plasmar tu idea en papel luego, luego. Y pues al inicio como que no existe este síndrome de página en blanco, pero cuando empiezas a desarrollarlo, pues puedes caer como en algo que pues no es un error, pero desde su perspectiva y punto de vista de ver el guión, pues es algo que deberíamos de evitar. Ella considera que escribir se trata de cuestionar el método que nos han enseñado para escribir un guión. El problema, o sea, ella enfatiza que viene de la cultura de la narración, donde se nos inculca que pues para que una trama sea exitosa, tenga pues cierta atención de parte del espectador, debe de tener ciertos problemas que el personaje principal debe atravesar, ¿no? Entonces ella supone que aquí la noción y lo importante es saltar de eso y darse cuenta que escribir se trata de tener deseos, de ideas en específico, ¿no? O sea, de construir como si fueras arquitecto múltiples deseos y darle formita a ese deseo final que está totalmente vinculado con lo que tú eres. Pero no solo como eso de hablar desde el corazón, o sea, no, como darle una forma, o sea, moldearlo y de verdad tener algo hecho, algo concreto y visible, ¿no? Algo tangible. Entonces comenta que en este paradigma de cómo pasar de ver al guionismo como nos lo han enseñado de forma tradicional, pues tenemos que tener en mente esta palabra, ¿no? Deseo. El deseo no es una palabra que se asocia a lo mejor como guionista con algo importante. O a veces sí, ¿no? O sea, de lo que son las motivaciones de los personajes. Pero en este caso tienen que estar asociadas con la imagen central de cómo quieres tú que se vea tu película. O sea, cuál es la chispa que quieres que se luzca a lo largo de toda tu trama. Entonces aquí es pues una pregunta como un poco psicoanalítica, introspectiva, en el cual es un deseo secreto que puede ser un poco raro, pero se refiere más bien como a la acumulación de deseos que tienes como escritor a lo largo del proceso de creación, ¿no? O sea que es algo que está construido por capas y capas y aunque tratas de reescribir, o sea, en realidad siempre regresas como a ese punto. Y sobre todo tener en cuenta que la pantalla es una oportunidad para tener pues espacio para desarrollar estos deseos y de actuar inmediatamente sobre ellos, ¿no? O sea, no se trata de cómo hacerlo de una manera como orgánica o personal que les decía como de, ay, pues este es mi feeling y así va a ser, ¿no? O sea, sino tener algo que es cuidado y desmenuzado. O sea, tener como un compromiso y tratarlo de hacer la manera más detallada posible para deconstruirte tú como escritor, ser radical contigo mismo, resistir un poco a la tentación de pertenecer. O sea, a pertenecer se refiere como a seguir este modelo que pues ha sido probado como exitoso, ¿no? El modelo que todos conocemos del viaje del héroe, que es algo de alguna, o sea, no estoy diciendo que sea fácil, pero que es algo seguro, que está probado que te va a generar pues atención de parte de tu audiencia, que se van a entretener. Pues justamente por eso dice, ¿no? O sea, tú resistirte a la tentación de pertenecer, de tener un trabajo que va a ser aclamado.
o sea, nada más por la fórmula que vas a seguir, ¿no? Entonces aquí es importante confiar en ese deseo. Pero para esto, pues es como presenta sus 3 puntos de creación de un guión. O sea, primero es identificar el deseo, eh, los deseos en específico. Este deseo está escondido en algún lado, o sea, y está listo para hacer un eco. Y este deseo está en diferentes partes de tu trama, ¿no? O sea, tienes una idea y a lo mejor tú tienes un deseo de la parte musical, un deseo de la parte visual, un deseo de la parte de producción, o sea, como deseos muy específicos, pero que son un conjunto, ¿no? Y son válidos. Entonces esto es importante, pero para esto pues es importante lo primero que es localizarlos. Entonces, como guionistas debes de saber dónde se esconde este deseo y se trata de encontrar el punto de impacto, ¿no? O sea, como ser consciente de qué es lo que tú quieres. Entonces lo primero es eso, trabajar tus emociones, identificarlas. Luego llega un proceso de deconstrucción que con esto te lleva a la parte final, que es aterrizarlas, o sea, de construirlas, es decir, ok, yo quiero transmitir el tema de esperanza, no sé, pero en esta parte de la esperanza no quiero que se quede en la idea abstracta que nos venden todo el tiempo de esperanza tal cual, o sea, quiero que la esperanza esté aterrizada a una madre que quiere eh, darle lo mejor a su hijo y que cree que por llevarlo a otra ciudad va a tener una mejor calidad de vida, y es esa esperanza la que yo quiero resaltar. O sea, ya no es un concepto abstracto de esperanza, sino es un concepto aterrizado a una situación, a unos personajes muy definidos con una situación en concreto. Y aquí es algo muy importante de Celine, porque, bueno, esto viene como parte de su segundo paso, pero es justamente la forma en la que ella ve a los personajes. Entonces, bueno, ya teniendo identificada cuáles son tus diferentes deseos, es importante nuevamente que se construyan, o sea, que se analicen como qué tipo de esperanza quieres dar, en qué sentido, hacia qué dirección, y luego aterrizarla en una idea concreta, ¿no? O sea, en qué situaciones quiero verla. Entonces, ya que tú tienes tu idea principal, tu trama, o sea, como diferentes puntos que quieras hacer, el segundo paso de ella es trabajar en un nivel local, identificando los deseos en las escenas. Esto se refiere a que ve cada escena como una unidad de deseo, o sea, lejos nuevamente de verlo como una parte de la trama donde sucede un conflicto y cada una tiene un conflicto, no, para ella es cada una tiene un deseo. Entonces aquí ella comenta que hace 2 archivos, o sea, cuando está escribiendo tiene 2 archivos abiertos en su computadora. Un archivo tiene las primeras escenas, imágenes, líneas de diálogo, que no tienen conexión entre sí, o sea, son solamente escenas guía en torno a las cuales hacen la trama. O sea, tienen el punto de impacto que a lo mejor sin saber, o sea, deben estar en su película. Y la otra lista son escenas que ella considera que son necesarias pues, para tener la estructura no tradicional, pero la estructura normal de una película, ¿no? O sea, que crean la trama de, pues sí, necesito que el personaje al final, que sea el hijo, tenga una foto en el bolsillo derecho de su mamá, y pues necesito que haya una escena antes donde pues obviamente su mamá le dé la foto. Entonces, esas son como las escenas a las que se refiere. Entonces, en esta segunda lista es un poco donde ya empieza el proceso, porque estos son, como les decía, como los beats necesarios, o sea, son como una forma simple de escribir, o sea, son necesarias, nada más, ¿no? Y aquí el trabajo, la chamba, es hacer que pertenezcan a la otra lista de las escenas que son necesarias. Entonces la regla es que ninguna escena quede, o sea, quede como en la trama final si no está en la primera lista. Entonces, si eso no pasa, pues Celine considera que pues no estás haciendo un buen cine. No lo dice tal cual, pero es como la idea de pues no estás respetando tu deseo original, entonces no estás haciendo algo que vaya a valer la pena. O sea, no para los demás, ¿no? Pero para ti mismo de entrada. Entonces ella comenta, ¿no? O sea, tan solo considerar que en una película hay muchas personas que están trabajando, o sea, miles de personas, bueno, no miles, pero sí, o sea, más de a lo mejor 100 personas o menos, no sé, depende. Pero
que están trabajando, ¿no? O sea, en tu trama y que te hacen preguntas de, oye, entonces aquí en esta escena, ¿quieres que el niño tenga el vestido azul o te molesta si le pongo una chaqueta gris? O sea, preguntas que a lo mejor pueden ser tontas, pero si tú sabes cuál es el deseo de esa escena, que es una escena donde tú quieres, no sé, reflejar justamente el niño ya grande, acordándose del amor de su mamá y lo que ella le quería transmitir de la esperanza al llevarlo al nuevo lugar. Todo esto de la esperanza, por cierto, es como un ejemplo rough que estoy poniendo nada más para concretizar esto. Y la diseñadora de vestuario, volviendo, te pregunta, ¿qué quieres hacer? Pues solamente le dices como, pues tener la respuesta, ¿no? O sea, decir como, no, aquí tiene que ser azul porque el deseo es que el niño sienta el abrazo de su mamá imaginariamente al ver la foto. Entonces esa es como la idea, ¿no? Que estar preparados justamente para responder todas las preguntas que te hace el miembro del, o sea, los miembros del crew, para justamente que tú identifiques cuál es tu deseo en cada escena y que tú sepas defender, o sea, no porque te vayas a pelear, pero que tú sepas, estés consciente de qué es lo que quieres enfatizar en cada escena, cuál es el deseo de cada escena. Eso es aterrizarlo a nivel local. Y esto va este segundo paso. Y esto, pues como les decía, pues es lo que lleva más tiempo, porque ella no escribe la continuidad, o sea, de los diálogos ni de nada, hasta que no tenga un solo archivo, que es el de haber pasado todas las escenas necesarias a las escenas de deseo. Entonces, hasta que tenga ese archivo, ella prosigue a escribir la continuidad. Y en esta parte es importante también porque las escenas de transición a veces pues son necesarias por cuestiones de edición, ¿no? Y hay muchas veces que pues se dejan por este sentido, pero pues ella a partir de su cuarta película se dio cuenta que ya no quería seguir esto y decidió ser radical, tal cual lo dice, decidí ser radical y las eliminé. Entonces al tener pues por ejemplo no sé, dos escenas que son deseadas pero no tienen pues como el puente de esta escena que la ayuda a tener coherencia en la trama, pues algo que ella dice que me parece bastante lógico es que te ayuda a empezar a hacer como este trabajo de edición desde el guión. O sea, tú creas una narrativa experimental que te permite adecuarlas al ritmo que deseas crear. Entonces te permite alejarte de la convención, o sea, ya diste un paso más. Y entonces debes aceptar que tú como guionista escogiste pues esta insatisfacción, ¿no? Por un rato, pero que estás pensando en escribir algo que tiene un deseo muy grande. Entonces, en el trabajo del diseño de los personajes, ella no les crea biografías, ni los ve como entes hipotéticos, ¿no? O sea, solo los ve como en términos de la trama, lo que se sabe, se piensa y desean de la trama, ¿no? Entonces, los personajes también son estos deseos. O sea, se manejan por ellos, como lo hemos hecho, ¿no? Tienen estos deseos que los mueven, que los impulsan, pero sobre todo que son lo que los mantienen en la trama. Y aquí volvemos un poco con su background, que les comentaba lo que es activista feminista. Y es importante porque pues en la mayoría de sus personajes, que ahorita lo veremos en las películas, pues las principales son mujeres, ¿no? Entonces esto de la deconstrucción del guión le ayuda muchísimo porque le ayuda a alejarse de esta convención, ¿no? De este modelo que crea, le permite romper con la objetificación, ¿no? Que se le ha dado pues a las mujeres en la ficción, o sea, en el pasado se les quitaron sus deseos y pasaron a segundo plano. Y pues en esta ficción deja de ser un espacio seguro para mujeres, o sea, en este modelo que ella crea ahora se les permite ser heroínas, se les permite ser libres artificialmente. Entonces, pues sus historias no se tratan de cómo viven ni de cuáles son los obstáculos que les impiden ser ellas mismas, porque pues esa es la realidad del mundo, ¿no? O sea, sus historias van más a cómo experimentan su vida, cómo esos deseos y esas pasiones que son sumamente importantes retomarlas hoy en día, las llevan a ser quienes son y a pensar como piensan, o sea, las llevan a ser alguien, ya no son algo, pasaron a ser alguien. Entonces es este modelo que le permite como esta deconstrucción de los géneros y de los estereotipos que se tenían y se reflejaban muchísimo, muchísimo en el mundo del cine, ¿no? Entonces, pues aquí es importante porque ella, como les decía, trata de no hablar de los obstáculos, o sea, aunque se mantienen como alientados por la convención y a lo mejor podría resultar como más entretenido y valioso hablar de estos, pues ella rompe con el guionismo, o sea, rompe con esta idea del guionismo como un arte que crea el conflicto.
Y esto es como sumamente valioso en su proceso. Y bueno, al tener ya nuevamente esta única lista, pasa a su último paso, que es crear como el deseo global de la trama. Y aquí esto es más importante y es ya que tienes tu continuidad, ya que tienes literalmente el bosquejo, o sea, no el bosquejo, pero ya todo hecho, dices, ok, ¿cuál es el deseo más alto? O sea, ¿cuál es mi deseo de contar esta historia y de hacer esta reflexión sobre el cine? Entonces, aquí es importante porque ella enseña que una buena escena es aquella donde hay una dinámica natural del conflicto. O sea, no es eso, sino que esta falta de conflicto no implica que no sea entretenida, ¿no? No implica que no vaya a haber tensión, ni que no sea veraz, sino que crea un nuevo ritmo que le permite un diálogo que no está basado en dinámicas de poder y le permite crear un nuevo suspenso. Entonces aquí como que el tema de la equidad le da un nuevo poder a las tramas de Céline Sciamma y pues garantiza la atención obviamente del espectador, porque al ver una nueva dinámica en la pantalla, pues la gente dice como, ¿qué es esto? Y le genera como cierta expectativa y compromiso en saber qué va a pasar, ¿no? Y eso, pues eso es entretenimiento al final. Entonces, ella comenta al final que en este proceso de guionismo tenemos que entendernos a nosotros mismos como guionistas para entender qué es lo que te pide la trama y ser honestos, sobre todo con lo que sentimos, con lo que queremos expresar, con lo que son esos deseos, y que todo esto toma tiempo, porque hay muchísimos tipos de deseos, ¿no? Como les comentaba, los de la producción, de la parte estética de la trama, pero todos deben ser localizados para poder ser deconstruidos. Y bueno, ahora sí, pasando a su filmografía, es importante comenzar con esta que fue su ópera prima, que se llama Nenúfares, Water Lilies en inglés. Y bueno, el título en francés no lo voy a decir porque no me sale. Este largometraje del 2007 fue premiado, multipremiado para ser una ópera prima. A lo largo del 2007 participó en la categoría de una cierta mirada en Cannes de ese año y pues en el Prix de la Jeune en el Cabot Film Festival y también en Louis Deluc Prix. Mi francés es muy malo. Bueno, el punto es que la trama, que es muy importante, es un coming of age totalmente. Es el primero de una trilogía, dicho por Sciamma. Y esta película trata sobre una chica que se llama Marie, que, cuya mejor amiga, que se llama Anne, es una nadadora de nado sincronizado. Y en una de sus competencias conoce o ve a esta, más bien ve a esta chica que es la capitana de uno de los equipos, que se llama Florian, y pues se ve que es muy bonita y se da a entender, ¿no? Como que es muy popular y todo el mundo la quiere y la adora. Entonces ella como que se empieza a fijar mucho en ella y decide inscribirse en nado sincronizado y pues la película narra cómo se genera una relación entre ellas dos, una relación que inicia siendo amistosa, o sea, la chica, porque para esto Marie es más chica que Florian, entonces como Marie pues toma a Florian como cierto modelo a seguir, entonces le pide el favor de que la deje estar en las prácticas porque pues, le gusta estar y le gusta verla, en realidad le gusta verla, es eso. Entonces, en esta relación que se va creando, es aquí comienza la parte de romper con, de hacerlo como gender fluid, ¿no? O sea, la niña podría decirse que se viste como tomboy, o sea, no se viste como niña, en realidad, siguiendo como estos estereotipos absurdos de cómo se debe vestir una niña. Pero bueno, le gustan mucho unos tenis en específico, o sea, cosas así, ¿no? Y entonces en su forma de ser se da a entender que empieza a sentir una atracción por Florian y pues Florian, que está catalogada bajo todos los esquemas machistas como, perdón la palabra, pero como una zorra, como una puta, etc. Pues como que trata de mantener esa reputación y trata de hacer cosas que aparenten esa reputación. Sin embargo, la trama es muy buena porque de una manera como muy orgánica pone en cuestión como estas reproducciones de esquemas machistas que damos por sentados cuando somos, pues yo como mujer lo puedo decir, ¿no? Cuando somos chicas.
quedamos por sentado de, ay, sí, las niñas, nos encantan los niños y nos encantan que nos acosen, o sea, no así, ¿no? Pero es como de, ay, es normal que nos acosen y así siempre va a ser y es normal que al entrenador le guste yo y que me acose, pero pues no pasa nada, ¿no? O sea, hombres. Y son como este tipo de reproducciones, estos esquemas que se ponen en cuestión y que como espectador, sobre todo espectadora mujer, te hacen reflexionar pues sí, ¿no? O sea, las he vivido, las no las cuestioné en su momento porque se me hicieron normales, pero pues es importante no seguirlas reproduciendo. Y cómo estas de alguna manera pues van construyendo la personalidad de estos personajes. Y bueno, esta película en cuestión de estilo, o sea, como comentaba, rompe con esto de los esquemas de género y enfatiza esto del gender fluid. Y bueno, a nivel de cinefotografía se podría decir que es una de las películas más elementales de Siama, o sea, no tiene como una cinefotografía tan espectacular. Se ve como literal película primeriza, ¿no? O sea, es ópera prima. Se ve muy natural, o sea, como un estilo más natural. Y esta sí tiene una estructura dramática 100%, porque pues sí se identifica con un poco más esta situación de los problemas. O sea, a lo mejor en ese entonces Aline todavía no tenía claro, bueno, no, en lo que platicamos del guión se ve, ¿no? O sea, ella no tenía todavía claro en esta película lo de los conflictos. Porque el conflicto aquí en esta película es que la niña chiquita Mari no se puede inscribir a la escuela de nado sincronizado por la edad y por una serie de papeles que tiene que entregar más bien. Entonces, en ese conflicto, pues da con Florian que le permite entrar. Entonces, aquí en esta película sí se ve todavía esto de los obstáculos que se van presentando a lo largo del guión, pero comienza a ser novedosa en su forma de representar a los amoríos que son, pues en este caso, LGBT. O sea, es una relación lésbica y es algo novedoso porque no se ve como esta parte morbosa que desgraciadamente muchas veces ha sido reproducida en el cine de este tipo de relaciones, y al contrario pasa a una estructura más humana, más natural de lo que implica eh, una relación de mujer a mujer. O sea, es como su primer statement de decir, no tenemos por qué sexualizarnos entre nosotras, o sea, en el mundo de lésbico no tenemos por qué sexualizarnos entre nosotras, la forma en la que construimos el amor es diferente. ¿Por qué? Porque pues desgraciadamente hemos vivido las mismas cosas y sabemos que no queremos en una relación, entonces entendemos como estas diferencias que se dan en una relación heterosexual y no queremos reproducirlas. Entonces aquí el amor es diferente, el amor que traspasa esas barreras puede ser como un poquito más real, ¿no? Y bueno, eso es de la primera película, que es Water Lilies. Y aquí, pues como les comentaba, conoció a Adele Hanel, que hace el papel de Florian. Y pues tiempo después de que terminó de grabar esta película, pues comenzó la relación formal entre la directora Céline Sciamma y Adele Hanel, que como les comentaba también se volvió una de sus musas a raíz de esta película. Y bueno, en esta segunda película que está aquí, en realidad es un cortometraje, se llama Pauline. Como les comentaba, es una producción que hizo en realización con, bueno, más bien para el gobierno francés, una campaña en contra de la homofobia. Este es un pequeño monólogo como de 7 minutos, donde la chava, que pues se llama Pauline, narra como su experiencia al ser lesbiana. Ella presenta una realidad donde pues vive en un pequeño pueblo, donde los estereotipos, los estigmas, todo lo que ya sabemos, pues ha hecho que su realidad sea muy incómoda, donde las burlas, las mofas, los comentarios machistas de que a los hombres nos pueden quitar lo lesbianas o no, eso es pues cotidiano, ¿no? Y que la degradan, la hacen sentir un enojo con lo que ella es. Sin embargo, también presenta como es que personas cercanas a ella, en ese entonces su mejor amigo, y personas que va conociendo, eh, amoríos que va teniendo desde pequeña con alguna amiga, la hacen darse cuenta de cómo ella es, de lo que le gusta
y sobre todo que le van creando como esos espacios seguros para pues finalmente ser quien quiere ser. Al final se da a entender que todo esto, que se entiende como una narración íntima, se lo está contando a una chava que está al lado de ella en la cama. Vemos nada más un tilt donde se aprecia la mano de la chava, que es esta actriz, Adele Hanel, como les comentaba, que es su musa. Y pues le aprieta la mano y le dice, pero ahora que estás aquí todo va a ser diferente. Entonces le da esta sensación nuevamente de seguridad y de fuerzas para ser quien quiere ser. En este es un claro discurso, ¿no? Es un statement de, pues obviamente que la homofobia es absurda, todo el mundo lo sabe. Y que en esta cuestión como de gender fluid, pues no hay cosas que son de hombre o que son de mujer, porque también comenta en este monólogo la chava que en su momento se disfrazó como con una capa y cosas de hombre y se sintió cómoda, ¿no? O sea, no porque ella se identifique como un hombre, sino porque pues, se sintió cómoda. O sea, así es sencillo. Entonces, como el primer statement que hace sobre esto. Tomboy es el segundo largometraje de Céline Sciamma, estrenado en el 2011. Obtuvo igual varios premios, entre ellos el Jury Award en los premios Teddy del 2011 y también con mejor película LGBT en los premios del Festival de Berlín. También participó en los Golden Duke y en el Festival Internacional de Cine de Odessa. Bueno, la película se puede resumir como el tema de la transexualidad infantil. La historia cuenta, la trama pues cuenta la historia de Laure, que es una chica de 10 años que gusta de vestir como hombre. Ella, de hecho, pues al inicio creemos que es un chico porque lleva un corte de cabello muy corto, se viste como niño, usa colores azules. Entonces, bueno, esto como al inicio se presenta como esta realidad estereotipada, ¿no? Y entonces él se muda a un nuevo vecindario con sus padres, tiene una hermana pequeña. Y en este nuevo vecindario conoce a unos chicos, porque para esto todo sucede en verano, ¿no? Entonces conoce a unos chicos con los cuales empieza a jugar todos los días. Y al juntarse con ellos se da cuenta como de ciertas actitudes que hace un niño o que debería de hacer un niño para hacerlo, ¿no? Como por ejemplo observa que como el líder de esta banda se quita la camisa, escupe al piso, es grosero con las niñas, como que golpea mucho a sus otros amigos. O sea, como esta versión estereotipada, ¿no? De lo que es el macho men. Entonces, como que Mikkel, porque adopta el nombre de Mikkel frente a sus amigos, se empieza a cuestionarse, ¿no? Su identidad, cómo le gusta hacer, cómo le gusta actuar, porque al regresar a casa empieza a imitar lo que ve, empieza a reproducirlo, como preparándose para el día siguiente ser esa versión mejorada o más acertada de hombre. Entonces, algo de la trama que también es importante es que Mikkel, en este proceso de conocer a los nuevos niños, se junta con una niña también del vecindario que se llama Lisa. Y lo curioso es que desarrollan como una relación aparte, o sea, aunque los dos se juntan con todos los niños del barrio, por decirlo así, ellos dos como que se empiezan a llevar un poco más. Y a Lisa le gusta que, a diferencia como de los otros niños, Mikkel es bastante pues entendido, como muy respetuoso, un poco callado, un poco tímido, sí, pero como muy observador y respetuoso, ¿no? Entonces Lisa desarrolla como cierta atracción por Mikkel y llega a un punto donde lo besa. Entonces cuando lo besa, Mikkel se queda así como de, o sea, se saca de onda, ¿no? De que, ¿qué es esto? Me está besando una niña y se da cuenta que le gusta. O sea, entonces es como el primer despertar de Mikkel de decir como, ok, me gusta que me haya besado una niña y ahora qué, ¿no? O sea, pero para él y para Lisa se vuelve como algo normal y o sea, como que tienen una relación de niños, pero justo eh, esta realidad como idílica de Mikkel viviendo su transexualidad se ve como confrontada por su mamá, que a su mamá pues es claro que no le parece esta transformación de su hija y todo el tiempo en casa le llama Log, que es su nombre original, ¿no? Y todo el tiempo lo trata de niña, 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 niña.
Entonces, la única persona de la casa que la comprende, bueno, que lo comprende como transexual es su hermana pequeña, la cual entiende perfectamente que le gusta vestirse como hombre y que esa es la verdadera identidad de su hermano, ¿no? Entonces llega un punto donde la pequeña se entera de cómo esta farsa de la personalidad de con Mikkel, entonces le dice como te va a acusar con mamá y se da cuenta que en realidad si lo hace va a lastimar mucho a su hermano y no lo hace, al contrario, le sigue el juego y le empieza a respetar como tal, ¿no? Se da cuenta que esa es la identidad de su hermano. Y también hay un papá como un poco comprensivo que muestra apoyo y apapacho a como esta nueva forma de tener una masculinidad en familia. Y bueno, ya como a nivel de guión, es muy claro que en esta todavía Celine no se ha deconstruido, todavía no ha logrado hacer esta deconstrucción, este rompimiento de tener un conflicto muy claro, porque aquí el conflicto externo pues es muy claro, ¿no? La mamá, el que dirán, cómo puede ser que mi hijo sea mi hijo ahora. Entonces, todas estas estereotipos, ideas, son los problemas como bastante claros en la trama. Y pues el problema más grande se viene cuando al final de la trama pues ya va a acabarse el verano y tiene que regresar a clases y la mamá obviamente lo quiere obligar a regresar con la identidad de Log. Entonces cuando se entera de toda esta farsa de la personalidad de Mikkel, la mamá lo hace ir vestido de niña, con un vestido, a la casa de sus amigos y decirles soy niña. Entonces, pues presenta como este conflicto muy claro de una identidad que quiere florecer, que quiere ser, que quiere existir, pero que se ve bastante limitada por pues el entorno que la rodea y que son como sus conflictos más claros. Algo que creo que no mencioné en Water Lilies, pero que también es importante, es que en las películas de Celine Sciamma se puede aplicar el test de Bechdel, que para quienes no lo conocen se puede resumir como un test que permite saber qué tan, pues no feminista, pero cuál es el rol de las mujeres en la trama, ¿no? Aquí hay como ciertas variables que tiene que cumplir una película para pasar como este test, que es que haya eh, dos protagonistas femeninas. La segunda, que estas dos mantengan una conversación entre ellas. Y tercera, que la conversación no sea sobre hombres. Entonces, bueno, ya a pesar de que todavía no llega a la deconstrucción de su guión de eliminar el conflicto, se puede observar que en estas películas que ya observamos que forman parte de esta trilogía, Water Lilies y Tomboy, pues hay un test de Bechdel aprobado, ya que las personajes principales pues al final son mujeres. Log en Tomboy, o sea, Log, Lisa, su hermanita, su mamá. En el caso de Water Lilies, pues es Marie, Anne y Florian. Entonces, la charla entre ellas pues, es sobre ellas, no sobre los hombres. Nuevamente, se empieza a vislumbrar como este deseo de descubrir quiénes son y de adentrarse a reconocerse como una figura autónoma e independiente de su entorno. Y bueno, en esta tercer largometraje que está aquí, que es Bain de Fil del 2014, es la tercera película que forma parte de la trilogía que mencioné. Esto es porque en esta película ya concretamente se explora el tema, perdón, se expresa el tema de la búsqueda de la identidad en la adolescencia. Ya en Nenúfares vimos al inicio que es el despertar sexual, en Tomboy, que es lo de transexualidad infantil, que es la formación de la identidad, y en esta, que es la tercera, la identidad ya concretamente en la adolescencia, ya más como de adolescencia a adultez un poco. Entonces es como este paso de crecimiento y búsqueda de identidad propia, coming of age. Bueno, en esta película Girlhood, o Banda de Chicas, como se le quiere decir, se narra la historia de una joven que se llama Mariem, que ella pertenece como a uno de los estratos bajos de Francia, de la sociedad francesa.
Ella vive como en tipo condominios, bueno, no, o sea, departamentos tipo como de interés social, más o menos. Em, y pertenece, bueno, ella es bueno, afrodescendiente, sí, afrodescendiente. Y pertenece pues a una comunidad que vive muchas carencias económicas, o sea, su familia no hay una figura de padre como presente, no tiene papá, o sea, que convive en su casa. Su mamá pues trabaja todo el tiempo y tiene dos hermanas pequeñas, una como 5 años más chica y la otra de primaria, ¿no? Y la personaje principal, Mariam, ella ha de tener como 17 años, 15 más o menos. Y el problema es que ella y sus hermanas viven un claro abuso físico de parte de su hermano, ya que este ser humano las golpea constantemente solo porque sí o porque se siente con el derecho de llamarles la atención de manera física sobre lo que él cree que está mal que hagan en su vida o no. Entonces la película, la trama gira en torno a cómo Mariam trata de sobrellevar como su búsqueda de la libertad y de cómo se ve a ella misma, cómo crea esta identidad de quién es, ¿no? O sea, se queda muy claro que al inicio es una joven luchadora que sobrevive a una sociedad marginal, machista, donde le toca asumir roles que no le corresponden, ¿no? Y topa obviamente muchas dificultades en la escuela, ya que debido a esta dinámica familiar de violencia, pues no puede aprobar los exámenes que le permiten avanzar de año escolar. Entonces, pues ve su escuela trunca también por este conflicto. Entonces, no solo son sus... porque también se toca en la película el tema de los sueños, de lo que ella quiere ser, de lo que ella aspira a lograr para ser diferente, para salir como no vende esta idea de lo de para salir de esta realidad como esta parte aspiracional, sino más bien como para hacer verdaderamente lo que ella quiere, ¿no? Ahí es donde ya se ve claramente el deseo, donde se empieza a analizar la trama desde un ámbito de sí existen estos problemas, pero en realidad lo que nos importa son los deseos de Mariam, o sea, qué es lo que ella quiere, qué es lo que ella hace a lo largo de la trama para llegar a donde quiere llegar. Entonces ese es como el hilo conductor a lo largo de toda la trama, a diferencia de las películas pasadas. Entonces, en esta película, Mariam conoce a una banda de chicas que son Lindsay, creo que se llaman, Asi y Marietou, una cosa así. Mi francés no es muy bueno. Y estas chicas son como, pues acá le diríamos como muy de barrio, porque son muy entronas y pues van con navajas por la calle, como agarrándose a madrazos con otras bandas de chicas, o sea, viven en bandas literalmente. Entonces presenta como esta sociedad sí que vive con un índice de marginalidad y violencia muy alto y que ya lo tienen como normalizado. Y nuevamente el punto de gender fluid se trabaja aquí porque la personaje principal, Mariam, al inicio se muestra como una chica que le gusta vestir con sus, o sea, de manera como sport, deportiva, porque juega americano. Entonces le gustan mucho andar con sus Jordans, como tipo si fuera como skater, o sea, baggy shorts, playeras como holgadas y así, ¿no? Y al conocer esta banda de chicas, pues como que transforma su identidad, incluido su vestimenta y forma de arreglarse el cabello, se empieza a maquillar, o sea, cosas que en su momento la hacen tener una identidad y como pertenecer a un cierto grupo. Y sin embargo, cuando se ve como envuelta en las cosas que hay que cuidar y pertenecer como, o sea, que cuidar para pertenecer a este grupo, se da cuenta como de que no son en realidad quien ella es y no se siente cómoda. Llega un punto donde su realidad familiar la sobrepone, la sobrepasa, perdón, y pues decide hacer un cambio en su vida para lograr esos deseos que ella tiene de ser diferente y decide irse de su casa y trabajar para un hombre que pues se encarga de distribuir droga en el vecindario y otros vecindarios de aledaños, ¿no? Entonces aquí pues se pone, o sea, cuando ella regresa, más bien cuando ella vuelve a esta vida como independiente, eh,
lejos de esta banda de amigas que la hacen sentir como en una zona de confort al inicio. Ella vuelve como a su identidad de blusas holgadas, de vestirse de cierta forma, que en un punto de su relación con un chavo, este hombre le cuestiona que por qué le gusta vestirse como hombre y tienen un problema muy fuerte por eso. Entonces ella dice como, pues, ¿cuál es tu problema, no? O sea, a mí me gusta vestirme así y aún así me gustan los hombres y esto qué tiene que ver, ¿no? Entonces llega un punto donde él le pide perdón y le dice que se casen y ella se da cuenta que esos planes no van con lo que ella quiere, no porque no le gusten los hombres o no sea a favor de una relación heterosexual, sino porque no es su deseo, no es lo que ella quiere ser. O sea, le dice, ¿para qué? Para que sea yo tu mujercita y tengamos hijos y nos casemos y me quede aquí esperando a que regreses de trabajar. No, gracias. Entonces, como que ella al final de la trama, eso es lo que logra, y ahí es donde se ve como el desarrollo del personaje, que logra identificar cuáles son sus deseos verdaderos y los explota. Entonces aquí Siama ya trascendió a diferencia de los guiones pasados, y ya supo de construir cuál es este punto de deseo grande en el personaje que se ve claramente en cada escena de la película y que se ve como un deseo global, ¿no? De cuáles son los deseos de las mujeres que viven en esta situación y específicamente de Mariam y cómo es que Mariam quería lograr su vida de manera diferente. Ya no con esta idea aspiracional como mencionaba, sino como con una cuestión de amor propio. Entonces se dio cuenta que parte de su deseo y de ser quien quiere ser y de ser diferente es voy a tener un amor propio. Entonces esa es como una parte muy fuerte de esta película, que va como para cambiar y tener a lo mejor una realidad diferente, pues tienes que empezar a quererte a ti mismo, como dice RuPaul. Pero sí, o sea, va muy de la mano, ¿no? Entonces esta cuestión es como sumamente importante en el cine de Céline Sciamma. Bueno, y finalmente aquí tenemos la película Retrato de una mujer en llamas del año pasado, que es el último largometraje de Céline Sciamma, que fue multipremiada. Ganó el Queer Palm y Best Screenplay en Cannes del año pasado, en los European Film Awards, Women Film Critics Circle, muchos festivales de hecho que organizan los críticos. Fue nominada y fue premiada. Entonces esto es muy importante porque a diferencia de las películas pasadas de Céline, esta es la que mayor atención ha captado de parte de la industria cinematográfica. Y bueno, esto también va un poco, es interesante por la forma en la que Céline ve como esta parte de pertenecer a la industria. Pero bueno, aquí me gustaría resumirlo con la idea de que la igualdad es una sensación agradable. En este discurso que daba sobre el tema del guionismo para los BAFTA, ella comentaba que su deseo era escribir una historia de amor actual, una historia que se desarrolle desde cómo nace, cómo crece pacientemente, pero que también es de la memoria de una historia de amor, ¿no? O sea, de lo que queda, y pues ambos niveles de deseo no los comprometió, ¿no? Al contrario, garantizó que ambos funcionaran y tenía el deseo también de romper con esta idea sexualizada de la musa, que fuera como una pieza contemporánea, pero actual. Y pues todos estos deseos claramente políticos, pues fueron el corazón de esta producción, que para quien no la haya visto, esta película narra la historia de dos mujeres del siglo XVIII, me parece, que son Marianne. By the way, me acabo de dar cuenta que tiene como mucha repetición con el nombre de María. Creo que tiene que ver un poco con esta parte simbólica de el nombre de María, a lo mejor de la Iglesia Católica. Eso no la he escuchado que lo diga, pero pues puede ser una lectura también. Esta pintora del siglo XVIII, Marianne, se le encomienda pintar el retrato de Eloís para mandárselo al futuro esposo de Eloís. Y la cinta pues explora el tema de la igualdad y logra manejarlo de una manera como sumamente profunda desde la construcción del guión, ¿no? Es lo que les comentaba, que evita hablar de los conflictos y se basa como un poco más en la situación sentimental de estas dos pues protagonistas, ya que debido a la época pues son novios, ¿no? Es una época donde obviamente el lesbianismo es impensable, donde las mujeres obviamente están sujetas a un esquema de vida ya planeado, se van a casar, van a tener hijos y van a esperar a la voluntad de su esposo, ¿no?
Entonces es claro que todas estas dificultades limitantes se encuentran afuera esperándolas como pues afuera del cuarto donde trabaja Marianne. Entonces el Lean plantea como una nueva forma de crear como una narrativa feminista, o sea, se centra completamente en los deseos de los personajes principales, que por el lado de la pintora es eh, descifrar el alma de Eloís, y de la parte de Eloís es ser ella misma. Entonces, pues estos deseos se exploran en lo que son fugaces y también pues ardientes, ¿no? O sea, sumamente ardientes. Una mujer al fin y al cabo eh, como se, no es nada más un objeto, ¿no? O sea, es alguien que tiene deseos, que tiene pasiones muy latentes y muy vigentes que necesitan explotarse. Entonces, en este sentido, pues de ahí tiene lógica que la película se llame Retrato de una mujer en llamas. Entonces, como el punto culmine que engloba este deseo de lo que es Celine como directora, como guionista, de este deseo de decir las mujeres tenemos una voz, somos actoras de nuestra propia vida y aquí estamos para explotar lo que somos y lo que creemos, ¿no? Entonces somos unas mujeres en llamas que pueden ser retratadas, que pueden ser tratadas como artistas, como musas, pero siempre desde un punto de igualdad, porque nosotros entendemos el tema de la sororidad, ¿no? Entonces todo esto se ve reflejado en muchísimas escenas de la película, pero una muy sencilla y muy bella es lo del beso de Marianne y Eloís. Antes de que el beso suceda, en la secuencia pasada, o sea, anterior a esta, acaba con la escena de la fogata, que es la que está en el póster que pueden ver. Eh, en esta escena ellas dos se ven a través del fuego, o sea, la cámara capta las flamas y se ven a través de ellas, ¿no? Entonces Marianne ve a Lois en las llamas, y la ve bella, ve su alma, observa cómo es, la siente en carne y hueso por fin. O sea, con solo verla descifra su alma, que era su deseo inicial. Y para esto acompaña de coro un cántico bellísimo de mujeres que van como increciendo y creando como esta tensión que se llama renueva y que hace diferente, que es bastante entretenida. O sea, sabes que ya llegó un punto donde las dos ya no aguantan y se van a besar, ¿no? Pero no es el típico beso de, ay, sí, ya nos vamos a besar porque nos tenemos ganas. O sea, no, es un beso que es el esfuerzo y el resumen de todo lo que ellas son, o sea, de sus pasiones, donde lo que es ella se conjunta, o sea, de lo que es Marianne se conjunta con la grandeza y las aspiraciones de Lois. Entonces, en esta escena posterior que sigue están ellas dos en el acantilado, cerca de la orilla del mar, y se esconden como en una parte rocosa, como una parte rocosa arriba de ellas. Entonces, como que las mantiene aseguradas de que nadie las vea. Y es como este espacio cerrado donde están ellas dos. eh, y usan unas como máscaras para cubrirse del viento. Pero las dos se ven a los ojos y deciden que en ese momento se van a besar. Entonces cada quien se quita se baja la máscara y se besan. Entonces aquí entra esta parte del consentimiento. Y por eso va la frase de que la igualdad es una sensación agradable, ¿no? Es algo que es consensuado y que es mutuo y que es hermoso. Entonces también pues explorar el tema que se construye de la relación de artista-musa, donde esta construcción sexualizada de la musa que se ha explotado muchísimas veces, pues ya no existe, o sea, es irrelevante. Y aquí solamente se trataba la musa como una compañía o adorno visual para el artista. Y aquí va más allá, o sea, Siama se esfuerza por crear una musa que a los ojos del artista tiene múltiples capacidades, incluso la llega a rebasar en algún punto, o sea, no por ver quién tiene el poder, ¿no? Pero que en pasión, en ardor, en todo, o sea, ve que es increíble, ¿no? Entonces establece como ella, bueno, esto es una lectura mía, ¿no? Pero como se ve el reflejo de ella, o sea, de Marianne en Eloís y de Eloís en Marianne, o sea, tanto cuando la pinta como cuando ella posa para ella. No sé si me entienden. Bueno, entonces aquí es como esta reciprocidad de captar la esencia a través de las miradas. Creo que por eso es muy relevante las escenas de las miradas en esta película, donde al final Eloís pues está de acuerdo en posar para Marianne y le da sugerencias, ¿no? Para autorretratarse.
y a diferencia de pues, los otros pintores logra captar esa esencia que se ve en los ojos, que pues de hecho cualquier persona puedes observar su esencia en los ojos, ¿no? Entonces eso me parece un toque muy bello que logra Celine en esta película y pues se puede apreciar como una visión bastante fresca y sensible donde todos los arquetipos de las mujeres femeninas, o sea, se rompen, ¿no? Y da pie a esta narrativa donde impera la sororidad, la escucha, a temas que han sido pues, considerados tabús hasta la fecha. Se toca obviamente el lesbianismo, el aborto y pues obviamente el feminismo, haciendo que pues, nos cuestionemos como sociedad estas nuevas formas de romper con los estereotipos y empezar a contar historias que ofrezcan nuevas perspectivas completamente. Entonces, pues así se puede resumir el cine de Céline Sciamma como algo que te lleva a crear un diálogo de igualdad. Y bueno, finalmente en estos dos películas que ven aquí son dos guiones que ella escribió, o sea, ha escrito me parece que coescrito 7 guiones para películas que ella no dirigió. Y estas dos son muy bonitas. Mi vida como calabacín es un largometraje animado que el toque de Céline se observa en el personaje de Camille. La historia trata de un niño que queda huérfano por una situación igual de una mamá borracha y bueno, conoce en el orfanato a una niña que llega también que se llama Camille, tiene una familia violenta donde el papá mató a la mamá y luego se suicidó. Y el personaje de Camille es como los personajes de Sciamma, es bastante aguerrido, es una chava que está en busca de su identidad, que también podría ser un poco como tomboy, rompiendo con estos estereotipos y sobre todo que presenta como una nueva forma de amar, sí entre niños, pero una forma de amar desde la esencia. Entonces aquí se puede apreciar como bastante el toque de Sciamma en esta deconstrucción del guión y de los personajes. Y en 17 años, que es esta historia de dos chicos que van a la misma preparatoria en un condado de Francia. Es una región pues creo que como ganadera, pero está en la época de invierno, entonces hay una helada horrible, entonces neva todo el tiempo y la mamá del chico güerito es doctora y este joven tiene problemas en la escuela con este otro joven que está en la portada de la película. Se me olvidaron los nombres, pero ellos dos se confrontan mucho, entonces la mamá decide para apoyar al otro chavo que vive lejísimos, le facilita que vivan en su casa para que así pueda pues ahorrar tiempo en ir a la escuela y pueda aprovechar su vida al 100. Entonces en la trama pues se desarrollan estas relaciones donde justamente el toque de Céline va en explorar lo que es la empatía, sí un poco el tema LGBT porque el chavo descubre que pues le gusta el otro, sin embargo no explota esta parte de las relaciones homosexuales como algo tabú o como algo sexualizado, sino como algo que forma parte de la identidad sexual de alguien y simplemente es un descubrir, ¿no? O sea, de descubrir tu identidad. Y es algo también como que se aprecia pues en este proceso de construcción que ya vimos de Sciamma. Y bueno, ya para no hacerlo más largo, quisiera finalizar el webinar con una frase que ella comentó en su plática para los BAFTA sobre guionismo y dice: la realidad es demasiado dura, sino que este año nos lo diga, ¿no? Se trata de comprometerse y conocer tus prioridades. Debes tomarte la escritura en serio, ser radical con la escritura de guiones, porque si eres radical en tus deseos en la escena, nadie te los va a quitar y siempre estarás listo para cualquier dificultad que se te presente. Creo que esta es una muy buena enseñanza como aspirante a guionismo. Es algo que me llevo mucho de ella y que me deja la vara muy alta para pues en el futuro y bueno, dentro de poco empezar a escribir como historias que sean radicales y que justamente con la cara en alto puedan como hacer cara de lo que son mis deseos y mis aspiraciones. Bueno, pues esto fue todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos.